Doctor, amor cero, familia cero y ahora libertad cero. ¿Cuál es el objetivo de este último libro? Bueno, es una continuidad en todo el proceso de ayudar a personas que tienen dificultades para liberarse de tantas condicionantes, muy especialmente a las personas que han atravesado traumas en sus vidas y han quedado detenidos, congelados, fijados en esa secuela típica del estrés postraumático. Llevamos varios años escribiendo sobre los grandes problemas que limitan la libertad de las personas, pero nunca había hecho yo ningún libro que compendiara el catálogo de los grandes problemas que hacen que un ser humano se encuentre sin libertad, condicionado, digamos, limitado en sus posibilidades de expansión. En este libro lo que he hecho es compendiar de todos, prácticamente los veintitantos libros que tengo escritos, los diferentes temas que en ellos están y haciendo, digamos, un extracto de cada uno de los temas importantes que me parecen, digamos, esenciales a la hora de ayudar a que las personas puedan recuperar esa libertad perdida. Ujú, Ese sería el objetivo general. ujú. Vale, pues vamos por partes. Usted dice que, bueno, refiriéndose a las terapias, que nadie quiere sanación y todos buscan alivio. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una constatación de un psicólogo con 30 años de experiencia clínica Ujú, que habla de la gran dificultad que tienen los seres humanos para ir hasta el final en el proceso de liberación interior. Es decir, muchas personas quieren quitarse la mera secuela que han sufrido postraumática, pues a base de un abuso, de una relación tóxica, de un proceso de acoso, de mobbing, de bullying, pero muy pocos son los que deciden ir hasta el final del proceso de liberarse del todo de todas las cargas. Por eso la gran mayoría de las psicoterapias se quedan a medias, puesto que la persona busca alivio en el momento en que le encuentra, pues abandona un proceso que debiera continuar hasta quitar condiciones estructurales que explican la recurrencia del por qué esas personas repiten y repiten en diferentes momentos de sus vidas los mismos problemas, porque no han terminado con las condiciones, las causas profundas que les hacen vulnerables a esos problemas. Por eso digo que todo el mundo quiere alivio, pero muy poca gente quiere curación de verdad. ujú. Bueno, vamos a hablar de algunas de las cosas que usted menciona y que se supone que nos están constriñendo y bueno, que no nos dejan tener esa libertad. Vamos con con las redes sociales. Habla usted del postureo que existe en ellas y que es gustarse a sí mismo, pero desde parámetros totalmente superficiales. ¿Esto qué nos está, o sea, qué nos está originando? No es correcto. No, yo no hablo Ah, de las redes sociales, no, hablo del narcisismo. El narcisismo ajá. es el problema. Las redes sociales es la forma de vehicularse ese narcisismo, Ujú, no es la única forma. Lo que pasa es que las redes sociales efectivamente dan la posibilidad de un despliegue formidable como nunca antes se ha podido desplegar, de ese postureo o esa actitud escaparatista o esa exposición en pública en moneda de la privacidad de cada uno. ujú, El problema que yo ataco no es tanto la utilización de las redes sociales, sino el problema que causa un mal uso de esas redes y además una extensión de un problema que ya afecta cada vez a gente más joven, que es el basar toda la interacción social en una superficialidad, en una apariencia, en un modo de estar que es apenas profundo y que condena a las personas, primero a esas mismas personas narcisistas, a un gran sufrimiento, puesto que no tiene final, el proceso por el cual necesitan cada vez más fama, adoración, fans, seguidores, y ujú, a las personas que no han alcanzado, supuesto, ese estatus estupendo, pues a la envidia, al resentimiento, a los problemas que voy desgranando en el libro. ujú, Entonces, vivimos en una sociedad que hay que diagnosticar ya hace mucho tiempo como narcisista y las redes sociales lo único que han hecho es contribuir decisivamente a la propagación y extensión de este problema, que es un mal social
que crea víctimas, puesto que el narcisismo genera alrededor una necesidad de hundir, de eliminar, de quitar del medio, de quitar de la vista a la persona que pueda hacer sombra al narcisista o que le pueda alcanzar o que pueda empatar con él o con ella. Y lamentablemente, pues esto es una realidad cada vez mayor. Nos encontramos con que de muy jovencitos, los chavales, lo que quieren ser es influenciadores, youtubers, enseguida tener su propia cuenta en Instagram y ir convirtiendo sus vidas en una especie de relato, de novela, de ficción, que les lleva a vivir eso, convertir su vida en una ficción, lo cual es una tragedia. Y ese es el ujú, problema. El narcisista convierte su vida en una ficción, en una mentira, y termina por no saber cómo salir de ella. ujú. Otra de las cosas a las que usted hace referencia es al miedo. El miedo, doctor, ¿qué enfermedades puede generar y también cómo afecta en las relaciones con los demás? Vivir con miedo es vivir a medias, es un viejo proverbio. Y el que vive con miedo vive atenazado, vive bloqueado, se ve obligado a invertir una parte muy importante de su energía psíquica, así, de hipotecarla, para defenderse de cosas que la mayoría de las veces no han llegado a ocurrir nunca y Ujú, en la mayoría de los casos jamás ocurrirán. Entonces, vivir con miedo, que es un patrimonio característico de nuestra época, vivir con miedo al infortunio, al paro, a la enfermedad, a la muerte, es un modo de perderse la propia vida. Es un modo de estar invirtiendo energía que se disipa, que se pierde absurdamente y que hace que no terminemos de vivir nuestra propia vida, sino que estemos a la defensiva, pensando, anticipando, angustiándonos de cosas que no han llegado a ocurrir todavía y que el hecho de anticiparlas no sirve para enfrentarlas cuando en su caso llegaran o llegaren. ujú, La experiencia real luego consiste en descubrir con horror que todo aquello que hemos estado temiendo tantos años, acaso una vida entera, nunca llega o nunca llegó, o bien cuando llegó no es para tanto. Y por ajá, tanto, la enfermedad del miedo es una enfermedad pues altamente extendida, una verdadera epidemia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque la persona que vive en el miedo, en el temor, en la angustia, se vuelve un superviviente, se vuelve una persona encerrada en sí misma y se vuelve sobre todo, y esto interesa mucho, es una persona altamente manipulable. ¿Por qué? Porque ajá, todo aquello que le libere del miedo real o presuntamente, todo aquello que le dé seguridad, todo aquello que le garantice a alguien en el sentido de atenuar o aminorar o aliviar ese miedo, va a comprarlo automáticamente y por eso en muchas instancias donde se diseña pues desde las operaciones psicológicas a escala global hasta bueno, pues las cosas más pequeñas como pueden ser las campañas de publicidad, se ajá, basa profundamente en inocular paulatinamente, progresivamente, yo diría insidiosamente el miedo. El miedo ujú. es el verdadero protagonista de nuestra época y todo el mundo vive aterrado, angustiado, y la realidad es que interesa mucho que todo el mundo viva aterrado y angustiado porque ese es el modo de manipular fácilmente a la población, a la masa. Ujú, vale. Doctor, vamos a hablar del amor. Usted desmonta en el libro el amor romántico. No hay amor romántico y habla del amor real. Hábleme un poquito sobre esto. Llevo ya varios años desmontando el mito romántico, la, digamos, bienaventuranza mundana, que está extendidísima, de que el amor consiste en una sensación misteriosa, esotérica, interna, difícil de explicar, algo así del dominio de lo irracional, que pues te arrebata, te posee, te priva de la libertad. Sería algo así como una infección, como una Ujú, enfermedad, ¿verdad? Y esta mitología hace mucho daño, en primer lugar, a los más jóvenes, pero a los no tan jóvenes igual, porque la mayor parte de las personas que no experimentan esa sensación de enamoramiento que películas, series televisivas, relatos, novelas, etcétera, prometen,
son personas que se sienten inadecuadas, que se sienten incompletas, que sienten que algo han debido hacer mal y que anhelan, buscan, como una especie de santo grial durante toda su vida, alcanzar ese estado de enamoramiento que ujú, obviamente o bien nunca llega o cuando llega es meramente pasajero y fruto de una serie de manipulaciones miméticas que nuestro cerebro habitualmente incurre en ellas y que hay que explicar a la gente para que también se liberen de esa esclavitud del tener que o bien vivir enamorados o vivir enamorándose o vivir enamorando a otros. ajá, O el enamoramiento cero, que es el capítulo que dedico en este libro, sí, trata de salir de esa mitología y alcanzar algo que es mucho más realista y posible y mucho más gratificante y fructífero, que es alcanzar el verdadero amor, que no es o no tiene nada que ver con sensaciones, con emociones, con arrebatos, con esto que en los últimos 200 años en Occidente se ha impuesto como el paradigma del romanticismo, el amor romántico, y que pues es una excepción en la historia de la humanidad y sobre todo culturalmente es un lugar todavía hoy muy insular respecto a lo que es la humanidad al conjunto, ¿no? En conjunto. Entonces, en el capítulo que dedico al enamoramiento cero, ujú, retomo algunos de los temas de mis libros, sobre todo el libro que se llama Las cinco trampas del amor, lo que ajá, pasa en las relaciones y cómo evitarlo. Es un libro que también publiqué en La Esfera hace aproximadamente 6 años. Y, digamos, resumo las condiciones, las conclusiones también de ese libro en el sentido de proponer a los jóvenes, no tan jóvenes, un modelo de relación, digamos, afectiva no centrado, no basado en el enamoramiento o, en todo caso, basado en la superación que más tarde o más temprano ha de ocurrir de ese enamoramiento. ujú, Y al superarse esa fase, que tiene su lógica, y yo la explico en el capítulo, tiene su razón de ser, pero no es posible apostar las relaciones afectivas al estar o permanecer enamorado, cosa que es generalmente muy precaria, poco duradera y conduce a todo tipo de frustraciones, malos entendidos, broncas, desencuentros, conflictos, acusaciones, etcétera, en las parejas y hace muchísimo daño. ujú. También dice usted bueno, que no, que el amor de pareja no es una necesidad, sino una elección. Está entonces sobrevalorada esta que también, bueno, claro, nos imponen los mensajes de tener una vida en pareja, porque si no, no eres nadie. Está sobrevalorado, está esto creando una angustia que no tendría por qué ser así. Así es, el amor de pareja o la situación de pareja o estar en pareja, como se quiera llamar, o el matrimonio o la relación conyugal, es una elección, pero en el mundo actual se plantea como una, diríamos, obligación o como que aquellos que no estuvieran en esta situación están de alguna manera provisionalmente en ella hasta que encuentren la situación ideal o perfecta que sería emparejarse. Esto hace mucho daño porque hay muchas personas que por elección y por opción han elegido estar solas y no vincularse establemente con ninguna pareja. Y bueno, pues esto por supuesto es el primer público, pero también hay personas que después de haber atravesado una serie de avatares en sus vidas, sobre todo avatares que tienen que ver con el trauma, pues han decidido permanecer sin optar a esa relación de una manera saludable que no tiene nada de patológica, es una opción, digamos, la vida en celibato, la vida no en pareja, y esto pues es algo que hay que reivindicar porque no es culturalmente o políticamente correcto dentro de Ujú, nuestro stream y hay que explicar obviamente que es una opción y que es una opción tan válida o más como aquel que decide que su felicidad está en vincularse establemente con una persona. El problema, el problema del emparejamiento ujú, es que la gente que se empareja acude a la relación de pareja para completar algo que le falta. ajá, Imagina míticamente que aquello que me falta, esa felicidad que no tengo, ese bienestar que no tengo, ese entretenimiento que no es suficiente en mi vida, me lo va a dar esta relación con tal o cual persona y que, aunque mi relación actual con esta persona no me lo proporciona, algún día llegaré a encontrar a alguien que me complete, que llene el vacío, las carencias, aquello que me falta.
Esto es un error garrafal y es el gran error en las relaciones de pareja, que es Ujú, convertir al otro en el rehén de las frustraciones, los deseos, los sueños que uno pueda tener, proponiendo al otro, proponiendo a la relación con el otro como la solución a ese problema. El resultado no puede ser más catastrófico. ujú, Es decir, estamos hablando de personas que finalmente generan, albergan, acumulan un resentimiento enorme debido a ajá, que, obviamente, al final de los tiempos o de los meses o de los años de relación con esa otra persona, que es su pareja, la realidad es que no le proporciona, porque no lo puede proporcionar. Nadie puede encontrar fuera lo que solamente dentro puede ser encontrado. Y ujú, aquellos que están buscando en la relación romántica, en la relación, en el enamoramiento, en su media naranja, su alma gemela, su mitad, como lo quieras llamar, ajá, experiencia de completación, de sentirse por fin completo, realizado, feliz, se encuentran con una frustración que cada vez más se acumula y cada vez provoca más problemas, más conflictos y a la postre generalmente provoca o bien la ruptura de la relación o bien la muerte térmica de la relación por un enfriamiento progresivo por ambas partes. ujú, Eso es otra de las cosas que hay que explicar. El amor de pareja es opcional, pero desde luego lo que no es sustitutivo del amor racional a uno mismo, que debe ser la tónica, que debe ser aquello que fundamenta también la entrega al otro, no convertir al otro en el, digamos, responsable de hacerme feliz, sino convertirme a mí en responsable de esa felicidad, de esa integración, de esa realización personal y acompañar al otro, en este caso tu pareja, al ujú, encuentro de la suya. Esto es contracultural porque lo que vende todo, digamos, los medios de comunicación y digamos, todo lo que es el mensaje del amor romántico, de ujú, alguna manera propone un modelo en el que el otro es la respuesta a mis oraciones, la respuesta a mis sueños, y por eso no puede salir más que mal. Esa ujú, relación de pareja basada en eso se basa en intentar obtener algo del otro, sacar algo del otro, que el otro me dé aquello que no tengo o que ujú, estoy buscando. Y esto pues al final se convierte en un conflicto muy habitual que causa mucho sufrimiento y que hace además, sobre todo, muy infelices a las personas, pero que no entienden tampoco el por qué están siendo infelices, qué es lo que ha salido mal, por qué lo mío no ha funcionado. Y bueno, pues es fácil echarle la culpa al otro o echarse la culpa a sí mismo, pero no está en eso. Este libro, lo mismo que otros anteriormente, explican el porqué de esa catástrofe amorosa actual, que es una verdadera epidemia también. ujú. Bueno, otra de las pautas que da es romper con los vínculos tóxicos. Enlazando con la psicopatía, con las personas psicópatas, doctor, usted me ha sorprendido mucho porque dice que a lo largo de nuestra vida, más o menos, nos vamos a cruzar con 60 psicópatas en nuestro entorno. Ahora hay más personas, bueno, y efectivamente, y dejan claro que no estamos hablando de Aníbal Lecter, sino que estamos hablando de psicópatas incorporados, que son además personas encantadores, con una gran personalidad y muy cautivadores de todo. ¿Ahora hay más psicópatas, doctor, o se han visibilizado más, o se han desenmascarado más? Eh, ¿Qué ha pasado? Difícil decirlo porque los estudios epidemiológicos sobre la psicopatía y hay varios problemas dentro de ellos, pero en cualquier caso son bastante recientes. Ujú, Primeras formulaciones en términos numéricos para España las dio el profesor Vicente Garrido hace apenas 20 años. Él sí, habla entonces ya de 4 millones de psicópatas, entendidos como psicópatas puros, psicópatas pata negra, ¿verdad? Obviamente no son Aníbal el caníbal, ni son asesinos en serie, violadores, algunos sí, pero son los menos. ajá, El problema está en la definición que queramos establecer de la psicopatía y el problema viene cuando en esa definición hemos ido incorporando cosas que estaban ahí pero no habíamos terminado de ver, ujú, refiriendo a la tríada oscura de las personalidades psicopáticas, que es un descubrimiento de hace apenas 18 o 20 años que hicieron ujú, psicólogos escandinavos de cómo en la población general existe un tipo de personalidades, un clúster, un conglomerado, se llama así,
llamada, bautizada así, tríada oscura de la personalidad psicopática, que puede llegar a alcanzar entre el 11 y el 13% de la población, que suma los narcisistas malignos, las personalidades maquiavélicas y los psicópatas integrales. Esa población del 11 al 13% es muy superior a las estimaciones iniciales que habíamos hecho de psicópatas, en Ujú, términos, bueno, pues como la definición clásica de una persona sin conciencia, sin capacidad de amar, sin sensibilidad, sin empatía. Entonces, no se puede afirmar si hay más o hay menos. Lo que está claro es que nuestra sociedad actual, hoy en día, ofrece a los psicópatas de toda la vida ajá, oportunidades de expansión y de alcanzar mucho más rápidamente posiciones de poder, de dominio, desde las cuales la depredación es mucho más masiva. ajá, Por tanto, puede ser, podría ser que haya más que hace un siglo, que hace 2 siglos, quizás, pero lo que está claro es que nuestros psicópatas de hoy en día disponen de oportunidades únicas de alcanzar y de multiplicar por mucho el reguero de víctimas que tradicionalmente se encontraban pues, en el ámbito de la familia, del pueblo, de la inmediata acción del psicópata, que por la propia, digamos, dinámica de la sociedad tradicional, pues no podía ser mucho más que el entorno familiar cercano al ajá, psicópata. Entonces, esto explica que los psicópatas, a partir del siglo XX y el siglo XXI, pues puedan depredar naciones enteras, millones de personas que quedan sometidas, subyugadas, afectadas y destruidas por ujú, diferentes acciones, manipulaciones, que van desde crear fraudes, crear golpes económicos, hasta, bueno, pues generar operaciones psicológicas masivas que afectan a países enteros. Ese es el problema. El psicópata hoy en día tiene unas herramientas de acción que multiplican por mucho el grado de lesividad o digamos, de daño que pueden llegar a hacer a las víctimas de estas actuaciones. ujú. ¿Y él es consciente de que tiene una personalidad psicópata? Sí, ellos saben que no son como nosotros. No todos ellos saben, conocen la palabra psicópata, pero todos ellos Ujú, saben que no tienen emoción, que no tienen culpa, que pueden manipular a los demás. Lo descubren muy pronto y que lo hacen sin ninguna rémora, sin ninguna contención. Se extrañan de lo fácil que es para ellos manipular a los demás, porque ellos, digamos que tienen una conciencia plena de que lo que hacen está mal, pero no tienen ninguna conciencia moral que les retenga en ese actuar ujú, a la manera. De alguna manera, el psicópata sabe que su capacidad de oportunismo, de manipular al otro, de sacar tajada del otro, de convertir al otro en el proveedor de prácticamente lo que ellos quieran, es una estrategia de éxito, lo pueden hacer con bastante facilidad y con el tiempo, esto es lo dramático, con el tiempo, el paso de los años, pues van refinando, van de alguna manera entrenando esa capacidad y obteniendo una mejoría o una mayor rapidez en alcanzar esos objetivos y una mayor maestría, si quieres, en el arte de devastar, depredar a los demás. ujú. En el plano más, bueno, claro, pueden aparecer en nuestra vida laboral, en la familia, en el plano más íntimo, en el plano de la pareja, usted habla de que lo que llevan a cabo son violaciones emocionales, habla de que al final es una depredación total de la persona, autoestima cero. Alguien que ha pasado por una relación así y ha quedado destruido por un amor con una persona psicópata, puede reconstruirse, doctor, puede llegar un momento en el que pueda volver a establecer otra relación o siempre va a tener ese miedo a que le vuelvan a hundir. Bueno, vamos a ver, puede reconstruirse, claro que sí, hay buena noticia. Se puede uno curar del cuadro del trastorno de estrés postraumático, que es el trastorno que generalmente las víctimas de psicópatas tienen y ignoran, suelen ignorar que tienen. El problema es que en materia de psicópatas no hay victorias, ¿eh? Solamente hay grados de derrota. Entonces, salir triunfante, victorioso, ganarle en el pulso al psicópata, son cosas que las víctimas masturban mentalmente, pero rara vez ocurre.
y hay que informarles de esto. Los psicópatas, debido a su enorme capacidad de manipular a todos, a su imagen pública excelente, a esa enorme facultad que tienen de seducir, encantar e hipnotizar a prácticamente todos, esa capacidad puesta al servicio de una destrucción en un vínculo tan íntimo, tan cercano y tan inescapable como es la pareja, no tiene lugar. Por eso yo hablo en mis libros, Amor Cero sobre todo, del paso del huracán psicopático. Con Ajá. la persona con la que vives, con la que has creado una familia, con la que tienes hijos en común, se revela ser un psicópata, tienes un problema muy serio. Quizás uno de los peores, y no el peor problema por el que quizás un ser humano puede pasar, comparable en impacto emocional a la muerte de un hijo o cosas parecidas. Ujú. Hay recuperación, pero la gran mayoría de las víctimas de psicópatas en pareja ignoran que son víctimas de un psicópata y atribuyen el problema que están pasando a un mal de amores, a una mala ruptura, a una situación de tensión o infidelidad que el psicópata o la psicópata ha provocado, pero ignoran que esto es otro problema muy diferente, al que ha habido que darle un nombre específico, porque no es exactamente maltrato doméstico, no es Ajá. tampoco maltrato emocional, o no Ujú. solamente es eso, es un cúmulo que reúne al mismo tiempo las características del abuso y del maltrato físico y emocional, y también las características de la seducción, el encanto narcisista, es decir, cómo la víctima experimenta un formidable apego al perpetrador, Ajá. siendo destruida por una persona que a sabiendas la está destruyendo meticulosamente y al mismo tiempo aumenta su vinculación, su deseo de estar con ella y por tanto se reducen las probabilidades de que la víctima zafe a tiempo, escape Ajá. de esa relación. Entonces, la víctima del amor cero, cuando está en relación con un psicópata, experimenta al mismo tiempo dos fuerzas contrapuestas. La primera, la fuerza que le indica escapar, huir de una relación que le está destruyendo, que le está dañando, que le hace sufrir, que le hace llorar, que le hace desesperarse. Una relación de manipulación que le hace además sentirse culpable de lo que está pasando, que le hace Ujú. dar vergüenza de sí misma. Una víctima, por tanto, que quiere escapar, huir, pero una víctima que al mismo tiempo ha caído hace tiempo en la órbita de la seducción, la manipulación, la hipnosis, lo que llamaríamos el encantamiento psicopático. Ujú. Por eso es muy poco probable que sin la ayuda, el conocimiento, a veces la psicoterapia, una persona normal, digamos, sin un conocimiento específico del tema, pueda escapar o eludir a una relación de amor cero con un psicópata. Y por eso las víctimas se cuentan como las víctimas más abandonadas de este mundo, porque no solamente son víctimas de un abuso, de un psicópata, de una relación tóxica, de efectos postraumáticos que tienen, sino que generalmente incluso ignoran que son víctimas, ignoran Ujú. que lo que tienen, lo que les ha pasado tiene nombre, tiene denominación, y por eso pues es difícil ayudar a quien ni siquiera se sabe víctima de un problema. Esta es la Ujú. gran tragedia del amor cero. La gran tragedia de las víctimas de los psicópatas es que los psicópatas no llevan escrito en la frente soy un psicópata, soy una psicópata. Y Ujú. la manifestación de esa psicopatía tarda años a veces en ser evidente para la víctima. Y todavía cuando es evidente, la víctima crea en su mente, debido a las propias características de los psicópatas, un potentísimo mecanismo de disonancia cognitiva que le lleva a no querer creer, a no dar por válido los datos que la misma realidad le está mostrando. Y por eso las víctimas pasan mucho tiempo, aun cuando ya puedan saber que están con un psicópata o con una psicópata, dudando, dando vueltas, aceptando las peticiones de perdón o las, digamos, protestas de que van a cambiar, de que ahora sí que los psicópatas y las psicópatas hacen para mantener esa depredación en sus víctimas. Por tanto, es un tipo de problema que yo considero quizás crea las víctimas más abandonadas de este mundo, porque ni Ujú. siquiera saben que son víctimas. Hasta una mujer maltratada, con heridas, con lesiones, recibe rápidamente o tiende a recibir, también esto es complicado, pero tiende a recibir la consideración de víctima por parte de su entorno. Pero una persona que no
es consciente de ser víctima de una manipulación, de una seducción, de una serie de abusos psicopáticos, es una persona de verdad que está atravesando quizás el peor problema que se pueda tener. Ujú. Pero bueno, en el caso de que sí que sea consciente esa hipervigilancia a la que usted se refiere cuando habla bueno, del estrés postraumático y también que se sienten que no valen para nada, culpables de todo, puede superarse. O sea, no se quedan ya con ese trauma y de ahí no salen. Sí, lo que pasa es que esa recuperación Ujú. requiere como promedio de 1 a 2 años y Ajá, requiere la aplicación de técnicas o tecnologías especializadas en el estrés postraumático. ajá, Caso de las víctimas de psicópatas en pareja, no sirve la vieja y tradicional psicoterapia de hablar, contar el problema, darle vueltas. Todo esto al revés revictimiza. Y por eso no funcionan la mayoría de los psicoterapeutas que, con buena intención a veces, quieren aplicar herramientas y técnicas que en otros casos sirven para aliviar o ayudar, pero que en el caso del amor cero no sirven. Y por eso, pues, las víctimas del amor cero peregrinan de psicólogo en psicólogo, de terapia en terapia, con muy poco o escaso, o muy poca o escasa mejoría, y pues a veces cronificando un daño postraumático que a la postre da origen a cambios permanentes en la personalidad, que lleva pues a esa desconfianza que has comentado, a esa ujú, o imposibilidad de volver a reanudar ninguna relación de pareja por el miedo absolutamente irresistible, el miedo cerval que tienen de volver a sufrir algo parecido. Y claro, esto es una manifestación del daño, la hipervigilancia, la desconfianza. Doctor, veo psicópatas en todas partes. Hombre, hay muchos psicópatas en muchos sitios, pero no todos ya, los psicópatas. menos mal. Esa hipervigilancia, que has denominado muy bien, es un síntoma postraumático no curado y que al cronificarse este trastorno postraumático se instala en la vida de una persona y le lleva a desconfiar de todo el mundo, a introvertirse, a una vida de ermitaño, a una vida en la que renuncia a las cosas que pueden darle mucha gratificación, como es la relación con los demás y más específicamente la relación de pareja. Ujú. Y ya por último, y un poco entroncando con el principio, doctor, ¿cómo le gustaría que fuera leído este libro? O sea, bueno, es realmente un poco una redundancia la primera pregunta, pero bueno, ¿qué aportará a la gente esta lectura? Es una pregunta estupenda para ser la última. A mí me gustaría que este libro mm, fuera un manual de autoliberación interior, porque el problema que yo generalmente me he encontrado a la hora de tratar a miles y miles de personas en las últimas décadas es encontrar que al final los elementos que nos permiten ser resilientes o resistentes a la manipulación de los demás, al abuso psicopático, al abuso narcisista, al mobbing, al bullying, a las relaciones tóxicas. Es verdad que el desencadenante de esas situaciones siempre es el victimario, siempre es el que aprieta el gatillo. Ese es al que hay que reprocharle el comportamiento tóxico que daña y hablamos de un verdadero victimario, alguien que es un agresor, por muy encubierto que esté, por muy aspecto estupendo que tenga o cara de buena persona o aspecto de amigo de todos los niños, que es exactamente lo que es un psicópata. Ujú, Pero al otro lado, hay personas que no han completado y que han quedado generalmente a medio camino en un proceso de autoliberación personal o interior que procede a veces de condiciones familiares que no han terminado de sobrellevar, superar, trascender, de cargas de trauma que están ahí activas y que les hacen vulnerable a lo que yo llamo la promesa de reducción o redención, que hace que una persona cuando ha venido de familias disfuncionales, Familia Cero es otro de mis libros que habla ajá, problema, ¿verdad?, de las familias disfuncionales. Cuando alguien que viene de una familia en la que no ha sido amado, querido, protegido, cuidado, o a cambio ha sido vapuleado, cuestionado, atacado, criticado o no elegido porque el elegido era otro hermanito, el Golden Child, el niño bonito, el niño de oro, ¿no? Y llega a la vida adulta con una cantidad de temas abiertos, no resueltos, es carne de cañón de muchas cosas, entre otras, el amor cero, pero también el móvil, pero ujú, también abusos, engaños, manipulaciones del poder político,
y aquellos que dirigen la matrix psicopática. Pues este libro, y contesto a la pregunta específica ya, quiere ser un verdadero manual de autoliberación para superar todas esas condiciones, todas esas mentiras, todas esas programaciones que hemos sufrido desde pequeños y que vienen de tantos posibles focos y frentes, que es milagroso que las personas estén lo bien que están a pesar de todo lo que estamos viendo. Por tanto, dejar de ser un superviviente. La mayoría de las personas van por la vida sobreviviendo a las cosas. Y por tanto, no es una verdadera vida la que tienen, es una supervivencia, no una vivencia, no una vida con V mayúscula. Libertad Cero quiere ser un libro que te permita, releyéndolo, porque no es un libro que hay que leer de corrido, de cabo a rabo, para entender la tesis y aplicarla. Es un libro que hay que meditar, cada capítulo es un mundo en sí mismo. Cada capítulo tiene una serie de reflexiones y cambios que exigen en tu vida una cirugía radical, un rediseño radical. Cuando hablo de la envidia, cuando hablo de dejar de obedecer, cuando hablo del problema del resentimiento, cuando hablo del problema del miedo, cuando hablo del problema del poder, del liderazgo, tantas cosas que cada cosa en sí misma es una fuente de peligros y debe ser, todo ser humano, tarde o temprano, debe dar respuesta a cada uno de estos temas en el sentido de irse liberando progresivamente y alcanzando, de ahí el subtítulo del libro, lo que yo denomino su mejor versión, la mejor versión de sí. Esa mejor versión no es el buenismo de nuestra época. No basta con decir voy a ser mi mejor versión, no basta con decir voy a tener buena intención, no basta con decir yo no quiero hacer daño, yo no quiero sufrir, yo no quiero tener miedo. Decirlo está bien, pero ya sabes que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y la mayor parte de las personas creen que la buena intención les va a salvar, cuando lo que les va a salvar no es solamente esa buena intención, sino esa buena intención con una añadidura básica, que es la respuesta activa que deben estar en cada uno de los temas de este libro, a nivel de cuál es su participación en la violencia, cuál es su participación en el mecanismo del chivo expiatorio, cuál es su participación en el miedo colectivo, cuál es su participación en un trance en el que vivimos gracias debido a nuestros queridos gobernantes y todos aquellos que saben muy bien lo que están haciendo y saben lo que hacen y saben cómo manipular, llevar, traer a la gente. En definitiva, Libertad Cero pone al lector y pone a la persona frente a la responsabilidad de tomar su vida, tomar el toro por los cuernos y convertirse en protagonista, quizás por primera vez de su propia vida, removiendo todos aquellos obstáculos con los que a veces se excusa para no vivirla plenamente, para echarle la culpa al tendido, para decir es el sistema, para decir es la economía, para decir es el gobierno o la oposición, para decir son los malos y por tanto comenzar a tener grados de libertad que a poco que se trabajen, te lo aseguro, una ganancia en términos de energía, de dinamismo, de vitalidad y de felicidad que verdaderamente merece la pena trabajar. Tomar este libro como un libro de trabajo, como un libro de autotrabajo. Esa sería la forma que yo recomendaría de leer. Pues doctor, ha sido un verdadero placer esta charla con usted y nada, pues me ha gustado mucho leer varios de sus libros, que los he leído durante el fin de semana y nada, y hasta la próxima. Del autor del éxito en ventas, el doctor Iñaki Piñuel. Libertad Cero. La liberación interior para ser tu mejor versión.